El anime comienza presentándonos a Naoya Mukai, que nos cuenta cómo se declaraba a su mejor amiga de la infancia llamada Saki cada mes durante la primaria, hasta que finalmente en preparatoria aceptaría ser su novia. Él se encontraba muy feliz debido a esto, y observamos una primera e incómoda interacción entre ellos debido a que nuestro prota es muy sincero e intenso, y Saki no siempre sabe reaccionar a esto. Después de esta escena, Saki se despide y va al club escolar, y Naoya sube a la azotea de su escuela. Allí es interceptado por una chica que se presenta como Nagisa Minase, la cual declara el amor que siente por él y explica cómo se había preparado para ese momento durante 3 meses. Nuestro prota se encuentra conmovido por lo atractiva que es la chica y por el esfuerzo tan grande que hizo para conquistarlo. El prota no deseaba rechazarla, pero tampoco se sentía capaz de lidiar con el remordimiento de traicionar a su pareja, por lo que propuso a Nagisa salir con ambas, y le pidió que lo acompañara para pedirle permiso a Saki. Nagisa no sabía qué decir al principio, pero finalmente aceptó. Posteriormente, Nagisa es presentada ante Saki y junto a Naoya salen en una cita los tres para que Saki pueda conocerla, sin tener idea de sus intenciones, y al finalizar la salida nuestro prota hace su petición de salir con ambas. Después de una gran discusión por parte de Saki, el prota junto a Nagisa logran convencerla que acepte intentarlo, a pesar de que ella misma admite que siente que se va a arrepentir. Para que se conozca mejor, el prota ofrece que los tres vivan juntos, aprovechando de que él vive solo ya que sus padres están fuera por cuestiones de trabajo. Saki se sorprende de la idea, pero antes de decir algo, Naoya le envía un mensaje a su madre, la cual acepta. Señor, qué suerte tienen algunos. De esta manera empieza el anime Kamoyo mo Kamoyo y su triángulo amoroso. Luego vemos a una Saki profundamente insegura y que se compara constantemente con Nagisa. La considera muy linda con un cuerpo más atractivo que el de ella y piensa que con el tiempo podría hacer que el prota la prefiera a ella. Ante esto pasa una primera noche donde Saki no puede dormir ante la idea de que ambos hagan algo mientras estuviese dormida. Luego malinterpreta una situación cuando cree que el prota está tocando indebidamente a Nagisa, pero resulta que solo estaba tocando su mano. Nagisa por su parte se siente preocupada por la relación y piensa que debe caerle bien a Saki, pues si ella se cansa del triángulo amoroso, a ella será la que corten. Por esto realiza grandes esfuerzos para hacerse más amiga de Saki. También notamos a una Nagisa que intenta impresionar constantemente al prota, y cuando se dan cuenta que no es muy buena académicamente, ya que faltó a la escuela durante todo el tiempo que se preparó para enamorar al prota. Esta se siente profundamente deprimida ante la idea de que el prota pierda la visión positiva que tenía de ella, aunque él constantemente le repite que le desea ayudar. En el siguiente capítulo nos muestran lo problemático que es lidiar con una relación en la escuela. Saki quiere ocultar la relación y por lo tanto aceptan tratar a Nagisa como una extraña. Esto causa un poco de pena al prota y a Saki, ya que Nagisa no tiene amigos, y posteriormente terminarían siendo incapaces de tratarla de esa manera. Luego deciden hallar una forma para poder comer juntos el almuerzo que Nagisa les había preparado. Después de unos intentos entran escondidas en el almacén del gimnasio donde logran almorzar en paz. Aquí Nagisa muestra su preocupación de hacer más por el prota, el cual dice que no necesita nada más que haga por él. Durante esta conversación Saki siente que no ha hecho nada por el prota y le asusta la idea de perderlo por todo lo que hace Nagisa por él. Por esta razón intentó averiguar qué podía hacer por él, pero terminó fallando en cada intento hasta que pensó en hacer el delicioso con él. El prota se niega debido a que prometió no hacer nada de eso con ninguna de las dos, pues no sería justo. Saki se siente insegura debido a esto y se va de la casa. Luego vemos al prota intentando constantemente y sin dormir convencer a Saki de que vuelva con él. Nagisa le pregunta si ella no es suficiente, pero el prota asegura de que prometió a sí mismo que si salía con ambas no abandonaría ninguna. Nagisa termina entendiendo el prota y decide ayudarlo, poniendo celosa a Saki para que ésta saliera de su casa enojada y así pudieran hablar. Saki confiesa su sentimiento de inseguridad y que quiere hacer más cosas por el prota, el cual admite que no quería que hiciera cosas por él porque se sentía egoísta y culpable por haberlas puesto en esta situación de tener una relación con ambas. Nagisa también confiesa querer hacer más cosas por el prota y finalmente después de comprenderlas acepta recibir los actos de cariño que ellas quieren hacer por él. Saki vuelve a la casa con ellos y almuerzan juntos. El prota duerme para recuperar el sueño de los días que no durmió tratando de reconciliarse con Saki, y mientras tanto las chicas deciden que quieren llevarse mejor, por lo que Saki le propone a Nagisa que jueguen videojuegos juntas. Nagisa acepta pero es sumamente mala jugando, lo cual hace sentir mejor a Saki,
pues nota que su rival no es perfecta. Antes de terminar, Nagisa decide ver videos para mejorar en el juego y se encuentra con la miniatura de un video de una famosa VTuber que Saki conoce, llamada Mirika. En la miniatura se observa a Mirika y detrás de ella el uniforme de la escuela de los protas. Deciden pasarlo por alto y al otro día van a la escuela. Durante el almuerzo, estando escondidos en el almacén del gimnasio, alguien entra por la ventana. Resulta ser una chica rubia con ojos verdes, la cual se extraña al ver a los tres escondidos allí y les pregunta si se encuentran en una relación. El prota no puede evitar confesar la verdad y la chica empieza a jugar con ellos, chantajeándolos como si fuera a contarle sus secretos a todo el mundo. Nagisa se da cuenta de la semejanza de la chica con la VTuber Mirika, y cuando la chica menciona tener mucho dinero, Nagisa une los cabos y afirma que se trata de Mirika, la chica con la que están hablando. Ella queda sorprendida y no logra ocultar de que sí se trata de ella, por lo que Saki amenaza con delatarle a toda la escuela si ella cuenta de su relación de tres con el prota. Miraki acepta no contarlo a nadie, pero termina el capítulo en una gran sorpresa cuando decide que se convertirá en la novia del prota. El prota rápidamente la rechaza por amor a sus novias, el cual enfurece a Mirika, el cual se siente humillada e incapaz de aceptar el rechazo de alguien que cae tan bajo para salir con dos. Por esta razón, Mirika decide enamorar al prota aunque no quiera. En un momento donde nuestros protagonistas no se percatan, Mirika lo sigue y empieza a acampar en la casa del prota. Afirma que no se irá hasta que conquiste al prota, el cual le insiste que se vaya. Saki y Nagisa le dicen al prota que quieren gustarle más para que no acepte a Mirika y hacen todo a su alcance para lograrlo. Mirika pasa una primera dura noche, protegiéndose del frío, pero con su dinero compra todo tipo de implementos para acampar y logra soportar el frío hasta el amanecer cuando le llegan sus productos. Ese día el prota intenta echarla, pero todos sus intentos fracasan y Mirika queda firme con su intención de enamorarlo. El prota habla con sus novios y deciden aprovechar un momento que Mirika deja la carpa sola para pedir que los implementos de campamento sean retirados de su propiedad. Al llegar el transporte y mientras este se lleva los objetos, Mirika aparece e intenta evitar que se lleven sus cosas. El prota logra hacer que el camión se vaya y Mirika queda completamente frustrada, pero negada a rendirse. En eso llega su padre, el cual está molesto con ella. Durante la discusión se entera que su hija, en realidad llamada Rika, es en realidad la VTuber Mirika. El prota se arrepiente de haber sido culpable de revelar el secreto, pero la defiende ante las críticas de su padre y ante el intento de borrar su canal de VTuber. Después de este acto heroico, Mirika empieza a enamorarse de verdad del prota, lo cual preocupa a Nagisa y Saki. A partir de aquí vemos una alianza entre ambas novias del prota para hacer lo posible por evitar que Miraki pueda enamorarlo. En medio de la conmoción de la situación de Mirika, encontramos algo interesante, donde Saki va a visitar a su madre, la cual queda sorprendida al saber que no ha hecho el delicioso con el prota, por lo que decide ayudarla prestándole un cosplay de conejita. Se le presenta vestida de esta manera al prota, quien queda sorprendido pero finalmente no termina haciendo nada, por la promesa que hizo antes, de no hacer nada con las dos. Sin embargo, Nagisa descubre el disfraz y le pregunta al prota sobre él. Este confiesa lo sucedido, lo cual hace que Nagisa quiera competir y también decide hacer un cosplay, pero en esta ocasión de una sirvienta. Ambas terminan felices con la reacción del prota al verlas, pero no dura mucho, ya que al volver a la escuela Mirika toma al prota y lo lleva a la azotea, donde le agradece por haberla salvado de su padre. Al día siguiente Saki decide separarse del prota para no darle oportunidad a Mirika de acercarse, por lo cual el prota decide abrazar a Saki todo el día, incluso en medio de la clase. Nagisa distrae a Mirika amenazándola con revelar su secreto, lo que le da tiempo a Saki de cambiarse para la clase de educación física, separándose por unos momentos del prota. Al volver a casa el prota empieza a sospechar sobre el interés romántico de Mirika hacia él, pero Nagisa y Saki deciden mentirle y decirle que Mirika simplemente está en celo y no siente nada por él, para evitar que Mirika pueda conquistarlo. El prota cree en la explicación, pero al día siguiente decide pedirle perdón a Mirika por haber pensado que ella pudo haber gustado de él, cosa que la pone muy nerviosa y que hace que decida llevarse al prota a la azotea otra vez. Allí le pregunta por qué supuso que ella gustaba de él, a lo que el prota contesta que era la forma de sonrojarse cada vez que hablaban. Sin embargo, pide perdón pues ya le aclararon que Mirika se encontraba en celo. Esto la agarra por sorpresa y luego dice no estar en celo, simplemente tenía un resfriado. Durante todo este tiempo Nagisa y principalmente Saki se encontraba saboteándola. El prota admite que a pesar de Mirika hubiese confesado su amor, él la hubiese rechazado ya que ama mucho a sus novias. Mirika no se rinde y decide confesarle su amor al prota, quien queda sorprendido. En el almuerzo se reúne con ella junto a sus dos novias en el almacén del gimnasio y discuten los sentimientos de Mirika. El prota le dice que jamás le podrá hacer caso y que se olvide de él, pero Mirika se niega a perder. Le admite que no ha dejado de pensar en él y en el clima de la discusión lo besa, dejando sorprendidas a Nagisa y a Saki. Luego de esto se escapa por la ventana y descubrimos que Shino se encontraba escuchando la conversación. El prota junto a sus dos novias, que se encuentran sumamente deprimidas por lo ocurrido, que se niegan a ser besadas por el prota hasta que sea el momento indicado. Para olvidar el problema de Mirika y concentrarse en ellos, deciden hacer un viaje a las aguas termales donde será su cita. La chica se prepara para un posible beso en el viaje y emprenden su camino. Al llegar
llegar al lugar, por primera vez deciden mostrar al mundo su triángulo amoroso sin limitaciones, ya que se encuentra en un lugar donde nadie los conoce, aunque todas las miradas se centrarán en ellos. Llegan al hotel donde se encuentran a Mirika, que los escuchó hablar sobre el viaje y los había seguido, además de Shino, quien escuchó que el prota salía con las dos y decidió investigar. Saki, el prota, se siente mal por Nagisa, ya que ella se fue a propósito ya que quería que fuera Saki la que recibiera el primer beso del prota. Entra a la sala de aguas donde Mirika y Nagisa se están bañando y le pide a Nagisa que lo acompañe, la cual escapa rápidamente dejando al prota solo con Mirika. Mirika entonces aprovecha la oportunidad para seducir al prota. Le pide que se quede un momento y el prota le da 5 minutos antes de ir a buscar a Minase. Luego de hablar de sus vidas, gustos, hobbies, etc. Y cuando termine el tiempo, el prota trepa por el borde del techo para alcanzar a Nagisa. En eso cae en la piscina donde está a punto de bañarse Shino, quien toma ventaja del momento para sacarle información al prota, pues siente que está engañando a Saki. Tienen una discusión hasta terminar en una posición comprometedora, la cual sorprende a Saki y Minase, que llegan de imprevisto. Minase toma fotos para chantajear a Shino y Saki saca a golpes al prota del baño de mujeres después de darse cuenta de que no estaban haciendo nada malo. En ese momento Saki toma la oportunidad de quedarse a solas con Minase para preguntarle por qué se está conteniendo y decidió acompañarlos en el viaje, y Minase empieza a contar su historia de su pasado. Nagisa nos cuenta que cuando iba a la escuela veía como el prota se le declaraba a Saki y eso le llamaba mucho la atención, de lo sincero que era nuestro prota al mostrar sus sentimientos desde la primaria a Saki. En ese momento Nagisa le comenzó a interesar el prota, a tal punto que quería ir a la misma preparatoria que él. Luego, cuando se da cuenta que está enamorada del prota, decide esforzarse para enamorarlo, como aprender a cocinar, mejorar su físico, hasta consigue un trabajo para comprar las cosas que quería, pero era muy torpe. Y cuando termina de contar su historia, Saki y Nagisa salen de las aguas termales, pero resulta que el prota estaba escuchando toda la conversación y Nagisa sale corriendo por la vergüenza que tenía. Luego de esto, el prota y Saki salen a buscar a Nagisa. Después de un buen rato corriendo, el prota logra alcanzar a Nagisa y le dice que quiere estar con las dos ya que las ama por igual, y luego la abraza. Después pasamos a una escena donde los protagonistas están disfrutando de la escuela y casi al final del capítulo nos muestran que Shino tiene sentimientos por el novio de su mejor amiga, que sería el prota, y así termina Kanoyo Mokamoyo resumido en unos cuantos minutos. Y bueno chicos, si les gustó el video no se olviden dejar su like y suscribirse y decirme qué anime quieren que resuma.